Hola, muy buenos días. Parece mentira, pero estamos llegando al capítulo 20 de Lucas, de este precioso evangelio en el que vimos todas las facetas de Jesús, lo decimos todos los días, y también repasamos, qué bueno cuando uno lee la Biblia en papel, poder mirar lo que venimos leyendo anteriormente para poder completar la ubicación en lo que está pasando. Ya tenemos claro que Jesús está camino a Jerusalén en todo lo que significa, no solamente un recorrido geográfico, él estaba llegando a la cruz y llegando a todo el final de su vida para salvar a la humanidad. Y por eso son significativos todas las situaciones que vamos viendo. Algunas cortas, algunas unas enseñanzas impresionantes. Como decíamos ayer, enseñanzas duras, donde mostraba parábolas con personajes muy negativos, pero que después él transformaba en una enseñanza fundamental. Él estaba, digamos, parado en el anuncio desde Juan el Bautista: el reino de los cielos ha llegado. Y entonces, en todas las facetas del reino de los cielos, pensando en los seres humanos, Jesús estaba trabajando, interesándose, acercando. Bueno, en el capítulo 19 tuvimos la presentación de Zaqueo, después esta parábola del dinero, que era similar, pero no la misma que la parábola de los talentos. Eso me hace pensar que quizás Jesús contó parábolas parecidas, con situaciones parecidas, no con las enseñanzas, porque en este caso la enseñanza es la misma también. Y nos hace pensar en cuántas veces Jesús habló del dinero, de las posesiones, de la manera de manejarlo. Bueno, tuvimos y llegamos a la entrada triunfal a Jerusalén, que eso es lo que nos dio el tiempo, el momento. Ya estamos ahí. Todo lo que va a pasar ahora no es tan rápido, no solo porque faltan varios capítulos, faltan muchos sucesos. Y Jesús seguía obrando y enseñando. Y sobre todo la oposición de aquellos que estaban siendo tocados por la presencia de Jesús, que la gente se estaba preguntando si no era el Mesías, que muchos estaban confirmándose que era el Mesías, y entonces la oposición estaba desesperada, viendo qué podía hacer, y como terminaba el capítulo 19, todos los días enseñaba en el templo y los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los dirigentes del pueblo, miren cuánto, procuraban matarlo. Sin embargo, no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba con gran interés. Bueno, y acá tenemos primer punto de oposición abierta. Un día, mientras Jesús enseñaba al pueblo en el templo y les predicaba el Evangelio, atención, enseñaba al pueblo, primero los destinatarios, donde en el templo hasta ahora lo dejaban. A quien reconocieran como rabino lo dejaban predicar en el templo y predicaba el Evangelio. Ya clarísimo, ya Lucas lo tenía absolutamente claro, no lo hablaba de una manera, sino, no, directo, predicaba el Evangelio. Se le acercaron los jefes de los sacerdotes, rabinos, y los maestros de la ley, junto con los ancianos, todas las gradaciones de la jerarquía judía. Dinos con qué autoridad haces esto, le interrogaron. ¿Quién te dio esa autoridad? Al menos eran honestos en hacer una pregunta directa. ¿Quién te dio esa autoridad? Jesús les podía haber dado, haber dicho: Dios me la dio, mi Padre me la dio, y hubieran hecho un escándalo para buscar a los guardias. Jesús era más inteligente que ellos y sabía los
tiempos y las personas con las cuales podía hablar. Yo también voy a hacerles una pregunta a ustedes, replicó él. Díganme, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de la tierra? Juan el Bautista. Ellos pues lo discutieron entre sí. ¿Se imaginan? Retrocedieron y se pusieron a hablar acaloradamente. Si respondemos del cielo, nos dirá por qué no lo creyeron. Pero si decimos de la tierra, todo el pueblo nos apedreará. El pueblo nos apedreará, porque están convencidos de que Juan era profeta. Ah, no por Jesús, por Juan. Así que le respondieron, no sabemos de dónde era, pues yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago esto. Si alguno quiere pensar que Jesús no quería confrontación, que no, seguramente no era su momento todavía. Y él sabía de qué manera debía, se me ocurre, perder el tiempo discutiendo con ellos. No estaban dispuestos a oír, no estaban dispuestos a nada que fuera que replanteara su postura negativa, porque no querían al Mesías, porque por más que habían leído, y hoy vamos a mirar algo de lo que nos aparece, no querían o creerlo o admitirlo. Era más fácil como estaban, con el poder romano sosteniendo el poder religioso, tranquilos, y Jesús había venido a molestar. Pasó luego, listo, nada más, Jesús les contestó, nada más. Pasó luego a contarle a la gente esta parábola. Y acá Jesús fue a fondo en su mensaje. Un hombre plantó un viñedo, se lo arrendó a unos labradores y se fue de viaje por largo tiempo. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para que le dieran parte de la cosecha. Pero los labradores lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro siervo, pero también a este lo golpearon, lo humillaron y lo despidieron con las manos vacías. Entonces se envió un tercero, pero aún a este lo hirieron y lo expulsaron. Entonces pensó el dueño del viñedo, ¿qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado, seguro de que a él sí lo respetarán. Pero cuando lo vieron los labradores trataron el asunto. Este es el heredero, dijeron. Matémoslo y la herencia será nuestra. Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Qué les hará el dueño? Siguió Jesús. ¿Volverá? ¿Acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros? Y se cayó. Al oír esto, la gente exclamó, Dios no lo quiera. Qué interesante. Era la primera vez que Jesús hablaba abiertamente de Dios mandando a su hijo y que a su hijo lo querían matar. Directamente. Pero la reacción de la gente, vemos, ellos se creían el relato, el cuentito, y se espantaban y les conmovía. Pero no termina como tantos otros relatos que no dice nada. Mirándolos fijamente, Jesús les dijo, entonces, ¿qué significa esto que está escrito? Y les empezó a recitar el Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Otra cita, todo el que caiga sobre esa piedra quedará despedazado, y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Si no tenemos referencias en nuestras Biblias, hace falta tener referencias para ver dónde estaba eso que Jesús dijo. Tengo un montón de marcas, porque la primera, la piedra que desecharon los constructores, ha llegado la piedra angular, está en el famosísimo Salmo 118, salmo que tiene
un montón de citas. Jesús mismo usó otra cita. Bendito el que viene en nombre del Señor, está a continuación. Pero vamos a leer el 22, que es el que citó Jesús. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y el 23 dice, esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Y el 24 dice, este es el día que el Señor... La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Y la que siguiente Jesús usó, todo el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado y si ella cae sobre alguien lo hará polvo. Y acá tenemos, sí, Isaías, saqué de ahí mala. Isaías 8:14. Será el Señor, está hablando del Señor, será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel, una roca que los hará caer. Así que citó Jesús el Salmo 118 y después citó Isaías 8. El Salmo era anterior a la profecía de Isaías, pero juntó él porque estaba diciendo, yo soy la piedra angular. Ahora, no quiero que perdamos todo lo que hay acerca de la piedra en el Antiguo Testamento, porque después hay como 3 citas de este versículo. En Isaías también 28 dice el Señor omnipotente, 28:16, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme. El que confíe no andará desorientado. Miren, yo tengo acá las referencias, por supuesto, esto está en los evangelios, pero además lo mencionó en Hechos 4, lo mencionó Pedro, está 2 veces en Romanos, en Efesios 2:20, en Primera de Pedro 2, 4 al 8. Versículos tremendos del Antiguo Testamento mesiánicos. Estaban diciendo que el Mesías iba a ser la piedra angular, la piedra fundamental en la izquierda, arriba de todos de los edificios, que era la que mantenía firme el edificio. ¿Hay alguna más? Isaías, Salmo 118. De manera que esto se lo estaba diciendo a la gente. Sin embargo, los otros a quienes Jesús le dijo que no les iba a decir de quién eran las acciones que él hacía, estaban escuchando. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes, cayendo en cuenta que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaron la manera de echarle mano en aquel mismo momento. ¿Cuántas veces ya decía, estoy mirando acá, al final del capítulo 19, que ya se veía la actitud y el deseo de ellos de hacer lo mismo que hicieron los labradores malvados? Para evitar que alguien estuviera haciendo justicia, mejor era matarlo. La maldad del hombre, estos eran los maestros de la ley, los jefes de los sacerdotes, estos eran los que debían saber todo lo que se había hablado del Mesías. Versículo 20, estamos en 20:20. Entonces, para acecharlo, enviaron espías que fingían ser gente honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera y así poder entregarlo a la jurisdicción del gobernador. Por supuesto, ellos lavarse las manos, ellos no poder entregarlo a las autoridades del gobernador, a los romanos. Maestro, dijeron los espías, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. No juzgas por las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios.
¿Nos está permitido pagar impuestos al César o no? Tema político, un tema que seguramente andaba en la gente, que tenía que ponerse ante los odiados recaudadores de impuestos. Pero Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones, replicó: muéstrenme una moneda romana. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este ha sido una de las citas del Nuevo Testamento, citas de Jesús más utilizadas. Aunque sean eso, los literatos, los políticos, los periodistas han tomado esto, aunque sea del Evangelio, de todas las cosas maravillosas que dijo, pero esta que separaba lo que era, Jesús lo separó de una manera tan inteligente, con la moneda justo, pero lo que es de la política, lo que es el César era la política, era el gobierno que estaba sobre ellos, al César. Y lo que es de Dios, a Dios. Pero claro, ellos no querían escuchar lo que es de Dios a Dios. No pudieron atraparlo en lo que decía en público, así que, admirados de su respuesta, se callaron. Pensaba con todo esto que nos hace ver las actitudes de los conocedores de la ley, los conocedores del Antiguo Testamento, los que sabían, habían escuchado y sabían repetir. Porque estas citas de la piedra angular que estaba 2 veces en Isaías y una vez en el Salmo 118, las tenían que conocer. Estaban hablando del Mesías y acá Jesús mismo se lo aplicó a él. No podía saber que no supieran, pero eso de que no hay más ciego que el que quiere ver. Y yo, si en mi pensamiento dije, bueno, ninguno de ellos fue capaz, pero no es cierto, me acordé de Nicodemo. En Juan 3, el Señor nos muestra que un hombre de los maestros de la ley fue a hablar con Jesús. Y no sabemos su reacción final, pero Jesús le dio el Evangelio completo. Pero sí, su reacción final está en Juan 7, donde estaban hablando de por qué no trajeron a Jesús y todo eso. Y dice 7:50 de Juan: Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo o averiguar lo que hace? De manera que Nicodemo era justo, ya había aceptado a Jesús, porque después fue el que dio un dineral para su entierro. Lo sacaron corriendo. ¿No eres tú también de Galilea?, protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Era el único argumento que tenían, que Jesús era de Galilea. Jesús no era de Galilea, era de Belén, era de Judea. Ahí había nacido. De manera que la ignorancia de ellos era total. Pero evidentemente, aunque hubiera sido de Galilea, eran tantos los hechos que demostraban lo que Jesús era, que no podía ser que ellos no comprendieran. Otro grupo más se acercó a Jesús. Luego, algunos de los saduceos, ese grupo que eran aristocrático, político, interesado en la política, en quedar bien, en participar, opuestos a los fariseos. Ellos no aceptaban todas las reglas de los fariseos que habían agregado al Antiguo Testamento, ¿no? En algún momento hablamos de eso de lavarse las manos, muchas de esas cosas habían sido agregadas por los fariseos, los maestros los escritores judíos que agregaron narraciones y explicaciones al Antiguo Testamento. Estos eran los saduceos, pero ¿qué pasaba? No decían que no hay resurrección, decían que no hay apariciones de ángeles,
negaban muchas de las cosas que los otros sí. Entonces le plantearon este problema. Se pusieron en evidencia de una manera hasta jocosa. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. La ley del levirato, acordémonos de Ruth, que se tuvo que casar con un pariente. Pues bien, entonces le cuentan el relato. Había 7 hermanos, el primero se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo y el tercero se casaron con la viuda. Habló de la viuda sin hijos. Se casaron con la viuda, el segundo y el tercero se casaron con ella y así sucesivamente murieron los 7 sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Qué historia la de esta mujer se habían inventado. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer? Ya que los 7 estuvieron casados con ella. Yo no sé cómo Jesús no les dijo un chiste, algo así por lo ridículo, ¿no? Pero Jesús tomaba en serio a la gente. La gente de este mundo se casa y se da en casamiento, les contestó. Pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte, a los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección, imaginemos la cara que habrán puesto estos cuando ellos le preguntaron a ellos en la resurrección de cuál será. Claro, era para que quedara demostrado que no hay resurrección. Bueno. Pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección, me imagino que Jesús ahí lo miró, esos no se casarán, ni se darán en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. Uy, la cara de los saduceos. Son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección. Pero que los muertos resucitan, lo dio a entender Moisés mismo en el pasaje sobre la zarza, pues llama al Señor el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y tantas veces, como dice en el Antiguo Testamento, Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para Él, todos ellos viven. ¿Imaginamos? La cara, la actitud. Algunos de los maestros de la ley le respondieron, bien dicho, maestro, y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Los dejó callados, lástima que no reconocieron nada, lástima que seguían pensando que no había resurrección, y si no había resurrección para ellos, ni iban a creer en la resurrección de Cristo. Versículo 41, y es la última, otro sustancioso, importantísimo. Pero Jesús les preguntó, sí, pareciera que no fue a ellos, pero da la sensación de que es continuación, ¿no? Porque después en el 45 dice, mientras todo el pueblo lo escuchaba, o se dieron vuelta o escucharon un poquito, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Y acá saca lo que ya buscamos para el ciego que gritaba hijo de David. Ahora les preguntó de dónde sacan eso. David mismo declara en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David lo llama Señor. ¿Cómo puede entonces ser hijo? Jesús les empezó a recitar el Salmo 110, Salmo de David, que empieza así, que vale la pena, es cortito, lo leemos. Así dijo el Señor a mi Señor. Señor, a mi Señor, el Padre, a lo que ya David veía de su Señor con mayúscula. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies.
Este era un salmo, esta era una canción para entronizar a un rey. En eso estaba pensando David. Que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El autor de Hebreos tomó este versículo y lo trabajó largo y tendido. Por acá Hebreos 5, capítulo 6, varios versículos. Estaba hablando del Mesías. Eran este salmo para entronizar a un rey, seguramente sin entender, David estaba hablando que era algo que era mucho más allá de su reinado, y tampoco no sabemos si lo hizo cuando era el que él tocaba el arpa al rey Saúl. Así que Jesús les preguntó, ¿cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? David declara en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. David siguió Jesús, David lo llama Señor. ¿Cómo puede entonces ser su hijo? Mientras todo el pueblo lo escuchaba, Jesús les dijo a sus discípulos, acá sí que Lucas va a cerrar todo este pasaje con lo que Jesús les enseñó. A partir de todo eso, acuérdense, habían estado los saduceos, habían estado los que mandaron para ver si se equivocaba con lo de las monedas. Cuídense de los maestros de la ley, le dijo Jesús a la gente que lo seguía. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y le encanta que los saluden en las plazas y ocupar el primer puesto en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. ¿Qué capítulo 20 hemos leído? Lleno de citas del Antiguo Testamento, llenos de respuestas a la oposición y mostrando su autoridad, no solo por lo que conocía de las Escrituras, sino porque estaba explicando las Escrituras. Seguramente los judíos leían el Salmo 110 pensando que David hablaba de él como rey. Jesús estaba abriendo a sus mentes, a las mentes de los que quisieran escuchar las Escrituras, para que casi al final ya estaba en Jerusalén, ya había entrado de una manera gloriosa por el pueblo que lo seguía. Pero la oposición está cada vez más arrinconada y por eso estaba lleno de odio y venganza e iban a seguir contra él. Bueno, todavía tenemos enseñanzas en el capítulo 21 y vamos a seguir con él mañana. Sigamos leyendo la Biblia, revisemos y repasemos lo que estamos leyendo de este maravilloso evangelio, para que toda la palabra del Señor quede impresa en nuestras vidas. Que Dios los bendiga ricamente.